¿Por qué razón necesitamos los 114 nutrimentos? ¿Por qué razón? Punto número 1, de ellos depende la vida de la célula. Se dice que estamos hechos, fíjense bien, de 300 trillones de células. Es de lo que está hecho el organismo humano, 300 trillones de células. ¿Saben cuánto es eso? Si les pagaran ustedes cada célula a peso, es más, con que le pagaran cada célula a centavo, serían archimultimillonarios. Ahora fíjate bien, digamos, las 5,000 unidades de vitamina A, las repartimos entre las 300 trillones de células, ¿cuánto le toca a cada célula? Casi nada, o nada, punto, nada, 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 nada. Con ese punto, nada, 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 nada que le falte, es suficiente para que esas células tengan problemas. ¿Se entiende lo que digo? Para que se muera incluso. Por esa razón, lo primero para lo que nos sirven los nutrimentos es para mantenernos vivos. Para que la célula se mantenga, ¿qué? Viva. Punto número 1. Punto número 2. Para que la célula se mantenga completita. Es decir, para que todas sus membranitas, todo estén completos. Porque, por ejemplo, pensemos en esto. Supongamos que una de estas cosas que ven ahí, esos organitos que se ven ahí, es decir, porque la célula no es el último elemento de vida, ¿no? ¿Cómo repara la célula ese organito que se le rompió? ¿Cómo lo repara? ¿Qué necesita? Mira lo que necesita. Anótenla ahí o apréndansela y repitan conmigo. Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Una receta especial. Quizá un poquito de selenio con un poquito de esto, con uno de esto, con uno de esto. Se repara eso que se le había roto. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer que se le rompe ahora ese que se ve como azulito ahí. Como color azul. Se le rompió y la célula necesita repararla. ¿Verdad? Rompió este ahora, ¿no? Se le rompió este. ¿Cómo lo repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Gracias. Una combinación especial. Vamos a suponer que se le rompió la membrana. Una célula iba por ahí viajando y ¡pum! Se le rompió la membrana. ¿Cómo la repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende? Otra. Necesitamos que la célula se mantenga, ¿qué? Sana. ¿Verdad? Sana. Y sana más bien significa que lleve a cabo todas las funciones que la célula debe hacer. Todas las funciones. Otra, que las células que se van a reproducir, ¿verdad? Porque no todas se reproducen, se puedan reproducir como debe ser. ¿Qué necesita una célula para hacer otra célula bebé, otra célula nuevecita? ¿Verdad? De una célula sale otra, pero esta nueva lleva material, la otra ahí está. Entonces como que parece que salió, que nació de la que ya estaba, pero esta, ahora, si esta pesaba 1 gramo, ahora tenemos otra célula que pesa 1 gramo, entonces tenemos 2 gramos de material. ¿De dónde salió el segundo gramo de material? Es decir, se hizo una célula totalmente nueva. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se hizo esa célula nueva? Seguramente ¿de qué? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. Es decir, el organismo necesita células de la sangre, células rojas que llevan oxígeno. ¿Cómo hacemos las células rojas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende lo que digo? Y así es para todo. Necesitamos células del músculo, necesitamos células de tendones, necesitamos células de corazón, necesitamos células de riñón, células de páncreas. ¿Cómo hacemos las células de páncreas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Estábamos parpadeando y se nos cayeron algunas células de aquí, de la esclerótica del ojo. ¿Cómo reparamos esas células? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Yo ahorita estoy hablando, necesito saliva para lubricar mi garganta. ¿Cómo hacemos esa saliva? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Porque ¿verdad que no es agua? No es agua. La pipí no es agua. ¿Qué es la pipí? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Ya en desecho, por supuesto. Pero eso es. ¿Qué es el sudor? Acción especial. Una receta especial. El organismo tiene una receta especial de sudor, una receta especial de ácido clorhídrico, una receta especial de esto y del otro y del otro y del otro. ¿Me estoy explicando?
¿Se entiende? Entonces los 114 nutrimentos es el material que el organismo necesita tener en su despensa para poder hacer las recetas que necesita hacer todos los días. ¿Se entiende? Fíjate qué interesante. ¿Por qué razón necesitamos producir células todos los días? Número 1, para reponer las que se desprenden, se mueren y se destruyen. Todos los días se están muriendo células y se están destruyendo. ¿Por qué razón? Una, por los órganos al estar trabajando, ¿verdad? El trabajo de los órganos ya desde ahí truena células. Otra, el roce. Ustedes, por ejemplo, el roce de los párpados con el ojo. ¿Creen que ahí se pierdan células? Un tendón cuando haces ejercicio que se empieza un músculo que se empieza a mover los tendones y se empieza a rozar con la vaina tendinosa. ¿Crees que ahí se pierden células? Un cartílago que se está rozando con otro. ¿Crees que ahí se pierden células? ¿Verdad? Los intestinos al estarse raspando uno con otro, ¿verdad? En el trabajo del intestino. ¿Crees que ahí se caen células? Los pulmones todo el tiempo están expandiéndose y metiéndose. Y ahorita, por ejemplo, que estoy hablando y la lengua se pega con el paladar y con los dientes y no sé qué. ¿Crees que ahí se están perdiendo células? Obviamente. Otra razón. Entonces, esas células, ¿qué tiene que hacer el organismo? Todas estas células que se le pierden, ¿qué tiene que hacer el organismo? Las tiene que, ¿qué? Que reponer. ¿Cómo las repone? O podríamos decir, con combinaciones especiales de los 114, ¿qué? Nutrimentos. ¿Se entiende? Necesitamos reparar órganos que sufren desgaste mientras trabajan y cicatrizar tejidos que sufren, ¿qué? Heridas. Hay muchas razones por las cuales perdemos células todos los días. Una razón puede ser mala circulación. Mala circulación por la razón que sea por enfermedad o sea porque simplemente no haces ejercicio. ¿Verdad? Es la sangre la que lleva, ¿qué? Los nutrimentos y el oxígeno y todo eso a la célula. ¿Qué pasa si no le llega? Muchas células, ¿qué? Se mueren. Unas se mueren asfixiadas y otras se mueren ¿de qué? De hambre. Y otras se mueren intoxicadas porque la circulación no se llevó los desechos. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo? Otra razón, las infecciones. Cuando tú tienes una infección, imagínense que las bacterias son algo así como si fueran pirañas, pequeñas pirañas que vienen a comerte tus células. Se las comen. Es decir, estas pirañitas se están alimentando de tus células. Entonces en una infección pierdes ¿qué? Células, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú tienes una infección intestinal, el intestino está todo totalmente sensible, ¿verdad? Y por eso vienen a veces las diarreas, porque todas estas capas celulares que estaban protegiendo el intestino, ya vinieron las bacterias y se las comieron. Y hay unas que escarban tanto que hacen túneles, te van comiendo. Hace cuenta, esas son las infecciones. Ahí se pierden ¿qué? Células. Es decir, una infección no viene y te come un corazón así de un pedazo, ¿no? Te lo empieza ¿qué? Como a carcomer, como si estuviera comiéndose pedacitos de arena, ¿no? Otra razón, el estrés. El estrés acelera el trabajo en ciertos órganos de tu cuerpo. En ciertos órganos de tu cuerpo. ¿Verdad? El estrés. Vamos a suponer, hay gente que el estrés le acelera el trabajo de las glándulas del sudor. ¿Han visto esos casos? A otros el estrés le acelera el corazón. A otros el estrés hace que se cierren las arterias y suba la presión. A otros el estrés hace que le trabaje más el colon. A otros el estrés hace que le trabaje más el cerebro. Es decir, la respuesta es como que única de acuerdo a la persona. Pero esos órganos que se aceleraron, como un carro que tú lo aceleras y no corre, te daña el motor. ¿Me estoy explicando? Ese órgano que fue acelerado sufrió daño porque se le murieron ¿qué? Células. Fíjate que casi todas las enfermedades tienen que ver con este proceso de que se te mueren células o las pierdes. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y esta va para los médicos. ¿Qué le pasa a un órgano que ya perdió células? Automáticamente se inflama. Una próstata que pierda células, solo por perder células, automáticamente se inflama. Un intestino que perdió células, solo por haber perdido células, automáticamente se inflama. A un ojo que pierda células y no se le repare, automáticamente se inflama. Fíjate. Por eso con las infecciones, automáticamente se inflama. Y se inflama pues para ya no seguir perdiendo células. Un riñón que pierda células, automáticamente se inflama. Inmediatamente pensamos, vino una bacteria que se lo está comiendo y por eso se inflamó. Y a veces no es ninguna bacteria, simplemente porque ¿qué? Fue perdiendo células que no se repararon, que no se repusieron.
¿Se entiende lo que digo? Entonces, el estrés acelera órganos y mata ¿qué? Muchas células. Otra razón, el ejercicio. Obviamente, el estarte moviendo más fuerte una articulación, un músculo y todo eso, pues en esa parte se van a desprender más células. Otro, los estimulantes tienen el mismo efecto que el estrés. Te aceleran ciertos órganos, café, nicotina, drogas, etcétera, etcétera, y se pierden ¿qué? Células. Enfermedades como la fiebre aceleran todo el organismo, tienen el mismo efecto del estrés y te aceleran ¿qué? Si es muy alta la fiebre, pues te cose de una vez. Te cuece células, ¿no? Te estás como que hirviendo. Ya a 40 grados se te están muriendo células. Otra, en los sangrados, obviamente, la menstruación, se caen de una vez capas celulares del útero, obviamente se pierden células. Los antibióticos no solamente matan bacterias, también te matan ¿qué? Células. Entonces se pierden ¿qué? Pues células. Es decir, la típica gastritis medicamentosa es porque esos antibióticos pues te mataron células y ahora tienes todo lastimado todo el intestino. Otra, los antisépticos, el alcohol, es decir, echarte tus tequilazos, ¿eso te va qué? ¿Verdad? Por eso sientes que, ¡ay, me arde! ¿Te va qué? Matando células. Claro, claro. Aunque venga al 40% como es, digo, el alcohol para desinfectar es casi así, puro, ¿no? 96%. ¿Verdad? Es decir, que en cada 100 mililitros de alcohol hay 96 gramos de alcohol. Pero el whisky, el tequila viene a 40, o sea, la mitad. Bueno, pues las medias mata, ¿verdad? Otra, el sedentarismo. La falta de ejercicio provoca una circulación lenta, que es lo que decía yo hace un momento, con oxígeno y nutrimentos, ¿verdad? Entonces mueren miles de células todos los días por sedentarismo. Siguiente razón por la cual necesitamos producir células, para defender al organismo. Por ejemplo, células de defensa. Entra una bacteria, se empieza a reproducir, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Formar los miles y millones de células de defensa que ataquen los miles y millones de bacterias que están reproduciéndose en tu cuerpo. Otra, para crecer. Necesitamos células para crecer, obviamente. Otra, para reproducirnos. Porque ¿qué son los espermas? Entonces, producción diaria de 10,000 compuestos vitales todos los días. Es decir, estos compuestos, ¿qué son? Enzimas. ¿Y de qué serán las enzimas? De combinaciones especiales de los 114 factores. ¿De qué serán los factores? ¿De qué se hacen las hormonas? ¿De qué serán los transmisores? ¿Entiende lo que pasa? La célula necesita recibir todo este material y de ahí ella va sacando sus propias recetas. Y una célula tiene que estar haciendo a veces transmisores, tiene que estar haciendo hormonas, tiene que estar haciendo enzimas, tiene que estar haciendo factores, tiene que estar haciendo cofactores para el funcionamiento de todo el cuerpo. Ahí sí es algo democrático, una célula trabaja para todas y todas trabajan para una. Les llamamos células mosqueteras. Algunos compuestos inician alguna reacción química, otros hacen que progrese y otros que termine. A veces si ese compuesto que hace que termine no llega, pues la reacción se queda ¿qué? A medias. Como aquella del chiste, ¿no? Le dice una amiga a la otra. Le dice, ay, a mí no me gusta que me cuenten un chiste y luego me dejen a medias. Dice la otra, pues a mí no me gusta que me dejen a medias y luego me cuenten un chiste. O bien, no llega el compuesto que inicia la reacción. Y hay problemas ya en el organismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, otros son transmisores. ¿Qué tal que la célula no forma el transmisor que le va a dar la orden a otra? Fíjate, las células no tienen internet como nosotros. Ahí te va un email, ¿no? Sueltan sustancias y entonces esa sustancia se va por el linfo, por la sangre, ¿verdad? O simplemente el líquido intracelular y llega a otra célula y esa llavecita se clava allá en la cerradura y hace que la célula entienda qué es lo que tiene que hacer. Fíjate, ¿qué tal que ese transmisor no llega? Y no llega porque no le llegó suficiente material a la célula para tomar de aquí, de aquí, de aquí y hacer la receta, la combinación especial y hacer el transmisor que necesita en ese momento. ¿Verdad? O bien a la otra célula ya le llegó la orden de lo que tiene que hacer, pero dice, momento, ahorita no me ha llegado el material para hacer lo que me estás pidiendo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo se refleja en el organismo una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Fíjate bien, los excesos, punto número 1. Veríamos acumulaciones donde no debe haber, es decir, acumulaciones de grasa, de colesterol, cálculos donde no debe haber, grasa donde no debe haber, colesterol donde no debe haber, ateromas donde no debe haber. ¿Se entiende? Veríamos también una sobreproducción de compuestos. Ejemplo típico, comes mucho azúcar y vas a producir mucha ¿qué? Insulina.
¿Creen que al órgano, ¿verdad?, que está produciendo la insulina, o las células que están produciendo la insulina, ese aumento de trabajo cause desgaste? ¿Verdad? Entonces veríamos aumento del trabajo y desgaste celular en órganos encargados de formar este compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el páncreas, ¿verdad? Porque pensemos en esto, el páncreas tiene que formar 100 unidades de insulina todos los días, normalito, pero tú te estás comiendo el triple de azúcar y en vez de 100 tiene que formar 300. ¿Crees que ese aumento ocasione algo? ¿O simplemente no le pasa nada? ¿Verdad? Otra. ¿Cómo se reflejan las deficiencias y carencias? Número 1, ¿para qué dijimos que servían los nutrimentos? ¿Para dar qué? De ellos dependía la vida. Si no hay nutrimentos, adivina qué le va a pasar a la célula. Pues se muere. Con ese nada, punto nada, nada que le falte, pues está en problemas, y si no, de una vez, ¿qué? Se muere. Entonces, las deficiencias y carencias se van a reflejar como ¿qué? Muerte celular masiva, daño a su integridad que no se puede reparar, la célula se enferma, se deterioran sus funciones y se muere por falta de nutrimentos. ¿Se entiende? Pero ¿cuántas células hay? Dijimos 300 trillones. ¿Cuántas se deben morir antes de que un órgano falle o simplemente empiece a dar problemas? Seguramente ¿qué? Millones. Todos los días, así como nos alimentamos, pues ¿qué? Se mueren miles quizá. Es lo que decía hace un momento, un órgano que pierde células se inflama, duele y falla. Fíjate, cuando el organismo trata de reponer las células con insuficiente material, crea células defectuosas. Y estas células defectuosas son las que originan tumores y luego ¿qué? Cánceres. ¿Por qué la célula nueva estuvo defectuosa? Porque seguramente le faltó ¿qué? Material. Las recetas no salieron completas. ¿Se entiende? Fíjate, hasta allá llega el problema de la nutrición. Por eso siempre hemos dicho que los problemas de cánceres tienen su origen en la nutrición. Muchos médicos siguen diciendo que estamos locos. Dentro de 20 años van a decir, wow, qué bien estaban estos distribuidores de Herbalife. Fíjate qué interesante. Un órgano pierde células, necesitan material para reponerlas, no llega suficiente material, hacen células defectuosas, ¿verdad? Y entonces las células defectuosas hacen ¿qué? Tumores y cánceres, ¿verdad? Y cánceres. Entonces, quizá una célula defectuosa sea más fácil de que una radiación, el sol, rayos ultravioleta, lo que sea, rayos X, la altere más fácilmente. Pero si la célula está sana, quizá resiste todo eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si tú le aseguras a tu organismo un aporte de los 114 nutrimentos todos los días, quizá el cáncer jamás toque tu cuerpo. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Creo yo que aunque nos tomemos una tableta con cada comida, no estamos tomando suficiente material. Desde que yo entendí esto, me estoy tomando 4 o 5 cada vez que me tomo mis productos. 3 veces al día, ¿sí? Claro, porque ustedes deberían analizar cómo hacen los estudios para determinar las cantidades que necesitamos de calcio, minerales, todo eso. ¿Saben cómo lo hacen? Lo hacen con ratas o con conejos o con cuyos. Le quitan un mineral, por ejemplo, un nutrimento. Ven qué le pasa, se lo empiezan a dar, ven cuando se quitan los síntomas y de ahí dicen, ok, ¿cuánto pesa la rata? Pues pesa 300 gramos. Lo multiplican por 70 kilos y de ahí sacan la dosis que tú debes tomar. ¿Pero qué dosis fue? La mínima para que no tenga ¿qué? Problemas. No la dosis óptima. No la dosis para que la rata sea un super ratón. ¿No? ¿Entienden lo que digo? Es la dosis ¿qué? Mínima para que esté sin problemas. Porque piensen en esto aquí en Herbalife. Mira, si tú ves, el Chisandra trae magnesio. La Fórmula 2 trae ¿qué? Magnesio. La Fórmula 1 trae ¿qué? Magnesio. Luego te tomas el Extracal y también trae ¿qué? Magnesio. ¿No estamos sobredosificando entonces? Pues no. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, cuando tú te tomas la dosis que la ciencia ha dicho que debes tomar, te estás tomando la dosis mínima. Que si tú te tomas 5, 6, 7 veces esas dosis, apenas estás llegando a la dosis ¿qué? Óptima. Número 2. ¿Qué veríamos? Una reproducción celular alterada, deficiente e insuficiente. ¿Verdad? Veríamos cuentas celulares incompletas. Ejemplo típico, la anemia, ¿no? Y la sangre, como es un órgano en suspensión, es decir, semilíquido, es muy fácil de estudiar. Pero ¿cómo estudias cuando le faltan células a un riñón? ¿O le faltan células a un pulmón? ¿O le faltan células a un cerebro? ¿Verdad? ¿Cómo sabes eso? Entonces, ¿qué más veríamos? Incapacidad de reponer las células que se desprenden y se mueren. Incapacidad de reparar tejidos, de reparar órganos, de cicatrizar.
tejidos que sufrieron heridas, es decir, cicatrizar úlceras, fístulas, heridas, propiamente, cicatrizarlas. Porque finalmente, ¿para qué es todo este material en la comida? Fíjate, ¿para qué? Para reponer células y reparar órganos. Aprendas ese argumento. Reponer células y reparar, ¿qué? Órganos. Eso es lo que tú estás buscando con la nutrición. Reponer células y reparar, ¿qué? Órganos. Yo sinceramente creo que con la cantidad de nutrimentos que nosotros estamos comiendo, no alcanzamos a reparar todas las células que perdemos. Es decir, la que pierdes en 12 horas, no tenemos suficiente material para reponerla en las siguientes 12 horas. Creo yo, ¿sí? Tomen más cantidades, van a ver cómo se sienten. Muchísimo mejor se van a sentir. Sí. No van a andar tronándose ahí ante cualquier cosa. Van a tener una mejor resistencia en todos los aspectos corporales, se lo puedo asegurar, ¿verdad? 3, veríamos una incapacidad para defender al organismo, es decir, entre una bacteria, el organismo necesita producir todas esas células de defensa para matar todas las bacterias antes de que acaben con el cuerpo, pero simplemente le falta material y entonces la bacteria le gana al cuerpo, ¿se entiende? Y te da una infección, ¿verdad? Siguiente, te quedas chaparro, por eso por lo menos no mata. Siguiente, podría haber problemas de reproducción, es decir, que sobre todo los hombres no formen, ¿qué? Suficientes espermas. Porque necesitan como 3 millones de espermas para que haya una fecundación, imagínate. Siguiente, veríamos una incapacidad de producción de uno, varios o muchos de los 10,000 compuestos vitales que necesitamos todos los días. Y esto obviamente tiene 2 causas. La primera es que deficiencia y carencia de nutrimentos, es decir, no hay material en la comida. Y la segunda es que se murieron, ¿qué? Millones de células. Es decir, pensemos en el páncreas. Teníamos no sé cuántas células necesita el páncreas para poder formar las 100 unidades de insulina. Y ahora el páncreas solamente está formando 50. ¿Por qué forma 50? Seguramente la otra mitad de células que las formaban, pues ya que se murieron. Entonces nos está faltando insulina por 2 razones. Una, quizá no está llegando el suficiente material para formar las 100 unidades de insulina, o quizá las células que formaban esas 100 unidades, se murió la mitad y ahora solamente se forma, ¿qué? La mitad. Fíjate qué interesante. O bien una combinación de las 2. Se perdieron células que no se repusieron, y no se repusieron porque no había suficiente material en la comida, y ahora ¿qué? Las pocas que quedan siguen recibiendo material insuficiente, ¿verdad? Y quizá están ahora siendo forzadas y las pobres ya están, ¿qué? Haciendo su testamento. ¿Se entiende lo que digo? Fíjate. ¿Dónde estuvo la causa de todo? Material insuficiente en la comida, ¿verdad? Entonces, la falta de compuestos evita la realización de muchas reacciones químicas vitales. Y la ciencia sigue pensando infantilmente que estos compuestos se forman de la nada o de aire. Así como que una célula nada más sale de otra, no necesita nada la célula. Simplemente puede estar haciendo células y células y células, ¿verdad? Entonces, ¿para qué comemos, no? Y que el organismo es como una fuente inagotable de compuestos, que no hay que darle nada, ¿verdad? Tanto que a los hospitalizados, por ejemplo, solamente le dan agua con azúcar por las primeras 8 horas. Después le dan agua con azúcar y sal. Y después le dan otra vez, ¿qué? Agua con azúcar. Claro, un agua esterilizada, te la inyectan en la vena y con azúcar también esterilizada. Fíjate qué interesante. Ahí se refleja cómo está viendo la ciencia al organismo humano. Sigue pensando desde hace 3 siglos que solamente necesita, ¿qué? Carbohidratos. Que la célula es una fuente inagotable de todo. ¿Tú crees que si tu organismo está enfermo, lo cual quiere decir que tus células están enfermas, necesiten más material para poder llevar a cabo su reparación y todo eso? Obviamente que sí. Entonces, la falta de compuestos se refleja como en la insuficiencia o falta de alguna hormona, alguna enzima, algún transmisor, falta de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de uno o varios compuestos va a afectar grandemente el funcionamiento de otras células, de otros órganos y finalmente, ¿qué? Todo el organismo, de todo el organismo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la mayoría de las enfermedades se producen por la muerte de millones de células y o falta o deficiencia de compuestos, ¿qué? Vitales. Y las dos tienen la misma causa. ¿Cuál es la causa? Falta de material en la comida.
Entonces, estas son las enfermedades que se ocasionan por la mala alimentación, desde fatiga, cansancio crónico, cánceres, sobrepeso y obesidad, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, arteriosclerosis, presión arterial alta, embolias y derrames cerebrales, varices y hemorroides, anemias, osteoporosis, cálculos en el riñón y en la vesícula, migrañas, gastritis y úlceras, colitis y estreñimiento, alergias, asma bronquial, rinitis, eczema y psoriasis, y luego infecciones frecuentes, gripes, amigdalitis, diarreas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de aquí conocen gente o tienen seres queridos con alguna de estas enfermedades? Entonces ahora sí ya saben dónde está la causa, ¿no? Y sí, estos padecimientos se llaman crónico-degenerativos. Y son pacientes que se pasan visitando a su doctor y simplemente ¿qué? Nunca mejoran, ¿verdad? Porque las dietas médicas ni los medicamentos médicos contienen ¿qué? 114 nutrimentos, ¿verdad? Fíjate lo que hace la medicina. La medicina descubre un compuesto que hace que la célula haga tal cosa y entonces viene y lo trata de hacer en el laboratorio o busca en la naturaleza qué planta tiene algo similar que pueda servir, una llave similar, haz de cuenta, ¿no? Que pueda servir para esa cerradura. Eso es lo que hace la ciencia médica. Nosotros estamos buscando todos los nutrimentos que pueden estar en la célula para hacer ese trabajo. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Entonces, los enfermos se complican, llegan a urgencias, los pasan a terapia intensiva, ¿verdad? Y muchos ¿qué? Mueren frente a los mejores especialistas. Pues hay gente cuando me dice, no, yo estoy en manos de los mejores especialistas. Le digo, pues sí, pues te vas a morir en manos de los mejores especialistas. Me invitas al funeral. Sí, porque ya ves que ya los funerales son una pachanga ahora, ¿no? Te dan cafecitos, de todo. Me invitas al funeral porque voy a ir con mi botón para decirles a todos los que estén en el funeral que ya te había dicho a ti, te había hablado de la nutrición para que evitaras eso, ¿verdad? Voy a poner en tu féretro un anuncio que diga, una calcomanía, se murió porque no se quiso tomar la nutrición completa. Entonces, ¿de qué se está muriendo la gente? Causas principales de muerte: infartos, cánceres, ya ven por qué el cáncer tiene que ver con lo que dijimos de la nutrición, diabetes y embolias. Y la quinta sería infecciones. ¿A quién de aquí se le ha muerto algún ser querido por alguna de estas causas? Porque ¿saben que eso es lo crítico? Para mí lo crítico es esto. Cuando alguien, por ejemplo, me dice, fíjate que mi mamá está en el hospital. Yo digo, si tu mamá se hubiera estado tomando estos productos de hace 5 años, no estaría en el hospital. O me dice, oye, se me murió un tío. ¿De qué murió? Pues de cáncer. ¿Sabes qué? O de diabetes. ¿Qué le digo? Si tu tío se hubiera estado tomando estos productos desde hace, ¿qué? 5 años, todavía lo tendrías vivo. Máxime si es tu papá, o máxime si es un hijo tuyo. Sí, la nutrición realmente que preserva la vida, porque de la nutrición depende la vida, y te puede hacer vivir obviamente más años, más sano, ¿verdad? De aspecto más joven. Entonces, cuando esté a punto de morirse el siguiente, acuérdense de esta plática. Digan, si le hubiera hecho caso al doctor Salazar, si hubiera tomado 5 fórmulas 2 y 5 activadores celulares y 5 de vitamina C 3 veces al día, yo mismo no estaría enfermo ahora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la nutrición celular contiene los 114 nutrimentos sin excesos, deficiencias ni carencias. Evita enfermedades, complicaciones y muertes. Ahorra mucho dinero y dolores de cabeza y corridas en la madrugada. A los que ya están enfermos les repara las células sana y viven ¿qué? Más años. ¿Creen que lo necesita la gente? El que la conoce no quiere dejar de tomarla. Todo lo que tienen que hacer ustedes ahora es tomar suficiente nutrición celular, ¿verdad? Porque ustedes por lo menos ya están convencidos. Ahora, ¿por qué la ciencia médica no le ha puesto atención a este fenómeno? ¿Verdad? Fíjate, qué interesante. Número 1, porque la práctica médica tradicional no está basada en la nutrición. El médico no hace un diagnóstico nutricional para saber si la persona está comiendo correctamente y está comiendo las cantidades que necesita para recibir toda la nutrición, ¿verdad? Otra, la medicina no cree que la causa está en la comida.
Entonces se basa en buscar alteraciones orgánicas y genéticas. Es decir, ¿por qué un órgano falla? Él no entiende por qué. Debe ser un gen que venía mal desde que nació la persona. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Pero las alteraciones orgánicas y genéticas seguramente tienen su origen ¿dónde? En la muerte celular y falta de compuestos. Y esa muerte celular y falta de compuestos, ¿dónde tuvo su origen? En falta de material en la comida. ¿Se entendió? ¿Dónde está el proceso? Entonces, número 3, el médico no estudia alimentos ni conoce ¿qué? Su contenido nutricional, ¿verdad? En las escuelas de medicina solo se lleva un mal semestre de nutrición. De alimentación no se estudia nada. Fíjate, ¿cuántos días tiene un semestre? ¿Cuántos días? Un semestre tiene 180 días. Quítale sábados y domingos y Semana Santa. Y quizá apenas si tiene el tiempo, los días suficientes para estudiar un nutriente por día. Son 114. ¿Verdad? Uno por día. ¿Cuánto necesitas de vitamina A? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa si tienes mucha? ¿Qué pasa si tienes poca? ¿Qué pasa si no tienes nada? Otro día vitamina B1. Otro día, ¿me estoy explicando? Apenas si tendría tiempo para estudiar ¿qué? Un nutriente por día. Pero normalmente el semestre, por eso digo mal semestre. Siguiente, el médico desconoce el grado de nutrición del paciente. ¿Por qué razón? Primero, no tiene forma de saber que el paciente tiene carencias y deficiencias en el cuerpo. Número 1, no tenemos ningún medidor, que sería ideal, ¿no? Así que fuéramos tipo robot, que te destapan la frente y te dicen, ¡ay! Mira, te falta calcio y lo tienes medio tanque, hijo. ¡Ay, del selenio ya no te queda! Y estás en nada. ¡Ah, de hierro andas bien! Sería ideal, ¿no? Ya, de aquí ves los minerales y abres aquí las vitaminas. Y del otro lado, abres y ves los oligoelementos. ¡Ay, del cromo andas muy bien! ¿No? Pero no hay una forma de... Otra, no hay ningún estudio de laboratorio que le pueda decir al médico el contenido nutricional total de todo el cuerpo, porque ahí automáticamente se da cuenta de cuánto le falta, ¿verdad? Otra, el contenido y balance nutricional del cuerpo es un reflejo exacto del contenido y balance en la comida. Es decir, si en tu comida hay mucho calcio, en tu cuerpo va a haber ¿qué? Mucho calcio. En tu comida no hay cromo, pues en tu cuerpo no va a haber ¿qué? Cromo. Como una vez que me invitaron a un hospital del ISSSTE, allá en México, a dar una charla. Y era una charla, es un hospital más bien de maternidad y todo eso. Entonces agarro a los médicos, ¿verdad? Y empiezo a decirles todo esto. Entonces, cuando termino mi plática, me preguntan, pues yo creo que eran enfermeras más bien. Me dicen, o sea, doctor, que usted acaba de decir que a una mujer embarazada hay que suplementarle la alimentación. Dije, exactamente es lo que acabo de decir. Dice, pero usted también acaba de decir que después de que la mujer dio a luz al niño, hay que seguirle suplementando la alimentación. Dije, precisamente es lo que acabo de decir. Dice, pero usted acaba de decir también que al niño que está siendo amamantado por la madre, también hay que suplementarle la alimentación. Dije, exactamente lo que acabo de decir. Dije, ¿dónde va a firmar usted? Dice, no, doctor. Lo que pasa es de que nosotros sabemos, científicamente hablando, que un niño que está siendo amamantado por su madre tiene toda la nutrición que necesita. Y me quedé. Le dije, ¿usted ha estudiado la leche materna? ¿Sabe qué contiene? ¿Sabe cuánto selenio trae? ¿Sabe cuánto cromo trae? No, pues eso no lo sé. ¿Sabe cuánto necesita el niño? ¿Qué pasa si esta madre tiene años sin comer cromo? ¿Cuánto cromo va a haber en su leche? Pues nada. Porque tu organismo no puede hacer cromo. Es un oligoelemento, es un mineral. Entonces, hay que suplementarle a la madre. Quizá, si yo estoy consciente y totalmente convencido de que a la madre le estoy dando suficiente material para ella y para el niño, quizá no lo tengo que suplementar al niño. Pero si no, hay que suplementarle ¿qué? Al niño. ¿Se entiende? No quedó muy convencida, no sé, no la volví a ver. Nos separamos, ¿verdad? Entonces, es decir, el intestino no discrimina, ¿no? No discrimina. El intestino es como una puerta abierta que deja entrar todo. Digo, sería ideal que el intestino dijera, atención células intestinales, por favor no absorban cromo porque ayer nos dieron el triple de lo que necesitamos, ¿no? Sería ideal. Y si ven por ahí calcio, absorban todo lo que puedan, ¿verdad? Porque no nos ha dado este tonto como en 3 días la cantidad correcta de calcio. Sería ideal, ¿no? ¿Verdad? Que tu intestino
Dijera, dale lo que tú quieras, acá el intestino te arregla todo. Pero ¿qué pasa si toma veneno? La persona, de todos modos, ¿qué? Se absorbe igualito aunque te mate. Porque ahí no hay discriminación. Lo que llega se absorbe, en el mismo balance que llegue. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? Entonces, la medicina considera desnutridos a los que no tienen para comer. En ellos sí acepta que haya deficiencias y carencias. Sin embargo, a los que tienen mejor nivel socioeconómico, obviamente, sobre todo económico, ¿verdad? Sí los considera ¿qué? Bien nutridos basados en el 50-35-15, ¿se acuerdan? O más bien 55-30-15. Es decir, si estás comiéndote el 55 de carbohidratos, 30 de grasa y 15 de proteína, tú estás bien nutrido, tu nutrición está balanceada, no tienes por qué tener problemas. Entonces llega una persona, oiga, pues yo estoy comiendo como ustedes dijeron, ¿y por qué estoy diabético? ¿Por qué tengo la presión alta? ¿Verdad? Entonces, en los ricos sí acepta que hay excesos, pero si no hay carencias ni deficiencias, entonces por fuerza sus enfermedades tienen que ser ¿qué? De origen genético o alteraciones orgánicas. Ahí es hasta donde la medicina llega. Dice, bueno, usted está mal porque tiene una alteración orgánica. No vaya a ser que en su genoma venga un gen alterado, ¿verdad? Y ahí se centra, dice, y ahorita como apenas estamos estudiando el genoma, ya para el año 2025 ya lo vamos a tener bien estudiado, entonces, ¿verdad? Entonces, excesos, carencias y deficiencias existen ¿en quiénes? En todos. La única forma en la que un médico sabe que hay excesos, deficiencias y carencias de nutrimentos, pues es la presencia de alguna enfermedad. Típico detectar una anemia, por ejemplo, y decir, oye, le falta hierro a este. Y te mandan con 3 varillas a tu casa para que nunca se te acabe, ¿verdad? Seguro que si falta hierro, también faltan ¿qué? Otros. ¿Por qué pensar que nada más falta uno? Así como un francotirador, nada más vamos a quitarle el hierro a este, ¿verdad? Los signos y síntomas de muchas deficiencias nutrimentales son ¿qué? Silenciosas durante años. No se dan cuenta, ni la gente ni los médicos. El primer signo de deficiencias y carencias es la falta de energía, ¿verdad? Cansancio crónico, somnolencia. Y lo mismo pasa con la muerte de células, no se detecta a tiempo. Porque no hay ningún estudio de laboratorio que le pueda decir a los doctores qué cantidad de células debe tener un riñón, qué cantidad de células debe tener un páncreas para saber qué le faltan. Así como una anemia se recupera dando más material con la comida, también un riñón se recupera, también un páncreas se recupera, también un pulmón se recupera. Eso es lo que dicen, ¿cómo? Si este ya casi estaba insuficiente. Ustedes dicen en sus testimonios que con la nutrición se arregló, no puede ser. Obviamente ellos no han visto que toda esta pérdida celular, toda la falta de material en la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que ustedes le van a ir a dar clases ¿a quién? A esa gente. Dice, mire doctor, usted fue a la universidad, yo no, pero déjeme darle clases, por favor. ¿Verdad? Entonces, si faltan células en la sangre, que también es un órgano, seguramente faltan ¿qué? En otros órganos. Seguramente. Digo, aunque lo hagamos a ciegas, ok, este salió anémico, pues vamos a darle de todo. Para que se repare ¿qué? Por todos lados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la medicina con respecto a la muerte celular y falta de compuestos? Usa terapia sintomatológica. ¿Qué quiere decir eso? Terapia quiere decir método de curación. Sintomatológica, ¿qué quiere decir? Simplemente te va curando los síntomas. ¿Te duele? Pues te doy un analgésico. ¿Te duele más? Pues uno más fuerte. ¿Verdad? O algo que te proteja, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Eso es sintomatológica. Te subió la temperatura, pues te la bajamos. ¿Verdad? Simplemente los síntomas. Otra, de reemplazo. No produces insulina, pues la de cerdo es muy buena. Otra, de estimulación. No la produces, pues entonces te vamos a dar este medicamento que va a hacer que ¿qué? Que lo sobreproduzcas. Y quizá ahí truenan al pobre órgano, ¿no? Estaba trabajando a la mitad, pues lo acaban de tronar. Otra, trasplantes. Bueno, ya se te tapó esta arteria, pues te vamos a poner esta vena para que tome el trabajo. O bien, ya no te funciona el corazón, pues te ponemos otro. ¿Verdad? Trasplantes. O bien implantes. ¿Verdad? Ahora está ya también de moda. Agarran células y por ejemplo las implantan en la médula espinal, en el cerebro, para reponer células. Funciona, obviamente. Pero después esas células implantadas, ¿qué necesitarían? Nutrimentos para seguir ¿qué? Trabajando como debe ser, ¿verdad? Entonces, no va a la raíz del problema, que fue la mala nutrición. El médico primero que todo debería corregir la nutrición de todos, enfermos y no enfermos, ¿verdad?
Si el organismo se enfermó por malnutrición, ¿cuál sería la solución? Corregir la nutrición. Porque al corregir la nutrición se corrige ¿qué? El mal. ¿Verdad? Simple, ¿no? Es lo que los médicos no creen, que la solución sea tan simple. Nos dicen, ¿y para qué fui a la escuela de medicina? Digo yo, buena pregunta, ¿para qué fue a la escuela de medicina? Entonces, ¿cuál es la solución a una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Los excesos, obviamente, comer menos, ese alimento que tú identificas que trae ese nutrimento en exceso, y ya con eso quizás lo solucionas. Pero ¿cómo solucionas deficiencias y carencias? Ya dijimos, no se arreglan con darle variedad a la comida. Cómete un poquito de zanahoria y un poquito de acelgas y un poquito de carne y un poquito de leche y todo eso, porque seguramente no te estás comiendo ¿qué? Las cantidades suficientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Se llama ¿qué? La forma más fácil y más barata, fíjate bien, y única quizá, de corregir carencias y deficiencias nutricionales y asegurar que tú y la gente a la que le das el producto, ¿verdad?, tenga una nutrición completa, es que utilizar por fuerza suplementos alimenticios, que ha sido el tercer error de la ciencia de la nutrición. ¿Se acuerdan de los errores? ¿Cuál era el primero? Calorías mal calculadas. ¿Cuál era el segundo? Distribución equivocada. ¿Cuál era el tercero? Falta de suplementos alimenticios. Con esas tres cosas nosotros vamos a corregir ¿qué? La ciencia nutricional. Y si no se corrigen ellos, por lo menos vamos a corregir a todos los que han venido fregando. Pues sí, ¿verdad? Entonces, muchos médicos todavía están en contra de los suplementos alimenticios y la causa es ¿qué? Ignorancia alimentaria, pura de 24 quilates, puritita, ¿verdad? Entonces, porque si supieran esto, solamente con ver las cantidades de nutrimentos que traen nuestros productos, dirían, ándale, este es el mejor, qué bueno que me lo encontré, ¿verdad? Entonces, al no saber la etiqueta, ¿qué te dice? Pues nada, ellos mismos andan como que a ciegas, ¿no? ¿Cuál será el bueno? ¿Centrum? No sé qué, etcétera, etcétera. Les voy a decir qué ventaja tiene los suplementos alimenticios de Herbalife. Son suplementos alimenticios de origen herbal. Esa es la ventaja que tiene. Suplementos alimenticios de origen ¿qué? Herbal. Tenemos ese siguiente apellido. No solamente son suplementos alimenticios, sino suplementos alimenticios ¿qué? Herbales, ¿verdad? Entonces viene a ser el suplemento alimenticio más completo que hay en el mundo. Siguiente tema, ¿y por qué entonces las dietas médicas no funcionan? ¿Por qué las dietas médicas no funcionan? Uno o varios nutrimentos, prácticamente es lo que hacen las dietas médicas, sin aportar los 114 nutrimentos. Entonces no se corrigen carencias ni deficiencias y lógicamente no hay reparación ¿qué? Celular, ¿verdad? Entonces, debido a los fallos en la dieta médica, cada día son más los diabéticos que terminan con insuficiencia renal, hipertensos con insuficiencia cardíaca y osteoporóticos con fracturas que los llevan a la muerte. Y muchas otras complicaciones que se evitarían si tú te tomas una nutrición realmente completa. ¿Qué pasa entonces si le damos a los enfermos nutrición celular? Mira lo que pasaría. Número 1, deja de morirse las células. Número 1. Dejan de morirse las células. Número 2, las que están dañadas se reparan. Número 3, las enfermas se sanan. Número 4, hay recuperación de funciones en la célula. Número 5, las células perdidas se reponen. Las células perdidas se reponen. Es decir, hay una producción celular suficiente, ¿verdad? Y eso hace que las células perdidas se reponen. Al reponerse las células, se reparan los órganos. ¿Se entiende ese punto? No, de una vez yo mismo lo voy a corregir aquí, ¿verdad? Sería producción celular suficiente, ¿no? Y aquí le agregaríamos reposición celular, ¿verdad? Es decir, las células perdidas se reponen, ¿no? 7 sería ¿qué? Reparación de órganos, ¿no? ¿Verdad? Reparación de órganos. Y 8, ¿qué sería? Ahora sí, producción celular suficiente. Eso es lo que le pasa a una persona que se esté tomando nutrición celular, ¿verdad? Producción celular suficiente, se reponen las células que se perdieron, se reparan los órganos y hay una producción de compuestos ¿qué? Suficiente. Entonces obtenemos células sanas, funcionando con energía, órganos y cuerpo ¿qué? Sano. Es decir, se arregló el asunto.
Es lo que andas buscando con la nutrición. Es decir, no actúa como parte del tratamiento cuando alguien ya se enfermó, sino su principal función es prevenir que te enfermes y llegues a los funerales y te pongan 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Entonces soluciona el problema de la comida, de exceso, carencia y deficiencia. Entonces, estos son los científicos que ayudan a Herbalife a hacer la nutrición celular. El doctor Lawrence May, o Larry, que le decimos de cariño, internista de la escuela de Harvard, hizo su libro, Cuidados Médicos Primarios. Está considerado entre los mejores médicos de Los Ángeles por Los Ángeles Magazine. Este es Jamie McManus, estudió Ciencias Biológicas en California, miembro de la Academia Americana de Medicina Familiar. Richard Wells, un físico egresado de la Universidad de Londres, doctorado en Biología Molecular de Edimburgo y autor de numerosos artículos científicos. Bruno Berra es un químico de allá de Pavia, de Italia, profesor de nutrición humana y bioquímica de la piel y toxicidad, ¿verdad? Y estudió en Milán. Caroline Katzin estudió nutrición y fisiología en Londres, vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer y además es una nutrióloga química. Sokol es la directora de Servicios Médicos Nutricionales del Consejo de Herbalife, estudió Ciencia Nutricional en California. Ferdinando Capitani es el presidente de Desarrollo Técnico de los Productos, estudió Biología y Microbiología allá en Milán, en Roma, y también estudió Farmacología en Perugia. Y Paigot, George Paigot, es el que ha estado estudiando, es el que descubrió los ácidos grasos omega 3, es decir, el Herbalife Line. Estudió en la Facultad de Ciencia y Tecnología de las Escuelas de Especies Marinas allá en Washington. Y esa es su mujer, que hace lo mismo que él, y además es la editora del Journal de Tecnología de Productos Alimenticios Acuáticos, ¿verdad? O prácticamente del mar, ¿no?